Buenos días de nuevo. Se fue la pandemia, pero quedó el obispo, según dijeron. Según dijo el primer grupo. Qué desgracia. Ese grupo fue incisivo, mostró de qué se trataba. Quiero compartirles un trabajo. Reconozco en este momento que tiene todavía algo de borrador, porque se necesita afinarlo más, pero me parece muy importante esto que vamos a hacer ahora y al comienzo de la tarde. Vamos a procurar replantear un poco el horario de la tarde, que hay algunas personas que están pidiendo si se puede terminar un poquito antes porque tienen que desplazarse. Entonces vamos a organizar. Cuando estuvimos en la pandemia, la inquietud que había en todo el mundo era si podíamos volver a la normalidad. Nosotros volvimos a la normalidad pastoral. ¿Pasó algo nuevo en lo que comenzamos a hacer después de la pandemia? Lo nuevo fue transmitir misas por televisión. ¿Fue lo realmente nuevo? ¿Y sigue siendo lo realmente nuevo? ¿O volvimos a una normalidad pastoral que desde varios puntos de vista puede ser muy cuestionada? Porque estamos haciendo muchas cosas en las parroquias. Creo que es legítimo plantear esto, lo que estamos haciendo en este momento, que es mucho, responde a lo que la iglesia de hoy está invitada a hacer y a lo que la sociedad necesita. De corazón lo que estamos haciendo responde. El camino recorrido que ha tenido la diócesis es muy, muy amplio. En el año 1965 hubo un primer esfuerzo de organización de las diócesis del centro del país, en lo que en su momento se llamó la pastoral de conjunto. En el año 1970 más o menos se conforma en nuestra diócesis un primer equipo de reflexión. En el año 1981 se va iniciando en la diócesis un proceso de renovación a partir de la experiencia de las parroquias NIP, Nueva Imagen de Parroquia. Desde la nueva imagen de parroquia comienza entre los años 1986 al 88 una etapa previa. Si desde las intuiciones de nueva imagen de parroquia era posible hablar de nueva imagen de diócesis. Esa etapa previa del 86 al 88 tuvo varios acentos: espiritualidad, mirar la realidad, ir pensando en ideales, hacer diagnósticos y, de ser posible, cristalizar en un plan. Y efectivamente, a partir de 1989 comienza un gran proceso. 1989 a 1995, 6 años, etapa querigmática. Se le llamó querigmática. Pregunta, ¿fue realmente querigmática? Pero allí había una serie de acentos muy importantes. Era una etapa de sensibilización y convocación. Sensibilizar, convocar. Experiencias de sectores y sensibilización a través de acciones significativas. Y en ese momento entró dentro del espíritu diocesano que era importante que eso se cristalizara en acciones significativas. Primera etapa querigmática del 89 al 95 con 3 fases. Primera fase, reconciliación. En ese momento aparece un folleto, un plegable, está como plegable, la iglesia que queremos. Del 90 al 92, segunda fase, fraternidad. Con unos acentos, dignidad de la persona, solidaridad, compartir. Tercera fase, del 93 al 95, iglesia comunión.
es decir, reconciliación, fraternidad, comunión. Imágenes de iglesia, parábolas de iglesia, características de la iglesia, para terminar en el año 1995 la Semana de la Fraternidad y la visibilización de unos grupos eclesiales. Coincidía con la celebración de los 100 años de la diócesis en ese instante. Se hace una primera evaluación o se hacen evaluaciones progresivas. El plan comenzó a plantearse desde el 89, pero más o menos en el 97 es cuando va apareciendo la primera gran formulación en forma y segunda, la gran publicación de manera más pública del ideal diocesano. El ideal diocesano no era conocido desde el comienzo. El grupo de pastoral que estaba adelantando todo, pero no había en ese momento una divulgación general del ideal diocesano. Comienza luego la segunda etapa, del 96 al 2006, etapa precatecumenal. Etapa querigmática, etapa precatecumenal. Los términos incluso son un tanto, andan para pensar, porque normalmente en el proceso de evangelización lo precatecumenal es previo a la querigmática. Lo precatecumenal es previo a la etapa querigmática, es previo. Sin embargo, así se le quiso llamar, precatecumenal, pensando que luego vendría, pues por supuesto, una etapa catecumenal. Una etapa, si nosotros miramos las estructuras del proceso, precatecumenado, catecumenado y mistagogia. Si es así, llama la atención que ya se hable de un momento querigmático, pero quizá se planteaba como el punto de partida de lo precatecumenal y luego vendría un trabajo fuerte catecumenal. Es una observación simplemente que me surge. Crecimiento en grupos de familias y con un énfasis importante el anuncio explícito de Jesucristo. Primera fase, del 96 al 98, palabra de Dios. Segunda fase, del 99 al 2001, fe. Tercera fase, del 2002 al 2006, Jesucristo. Pasa algo en ese instante, que está un nuevo obispo, que en el año 2004 propone que se realice un DOFA. Ese análisis del DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Una de las intenciones que tuvo el DOFA fue se plantea una pregunta: ¿seguimos o no seguimos con el PDRE? Es interesante que en el 2004 se plantee la pregunta. Por algunas razones se llega a cuestionar la posibilidad de continuar o no continuar. Y eso fue lo que efectivamente estuvo presente allá. Algo se evidenciaba que hacía pensar que de pronto no valía la pena continuar, o por lo menos que la pregunta había que plantearla. Fruto del DOFA se decide seguir. Hay una propuesta de un cambio que no es solamente cambio de siglas, sino que significa todo un cambio de acento. PDRE, proceso que entre otras cosas llama la atención como la P tiene distintas significaciones: proceso, plan, proyecto, etcétera, programa, muchas significaciones de la P. Diocesano de renovación y evangelización, y en su momento el señor obispo que plantea el DOFA ve que sería necesario hacer un cambio, que no se hablara de PDRE, sino de PDER, es decir, proceso diocesano de evangelización y renovación, pero no de renovación y evangelización, porque pareciera que lo que a uno lo renueva es realizar su misión. En el fondo parece que esa propuesta no pegó mucho. Y sin embargo, pues se siguió adelante con la decisión que se tomó. El año 2005 se agrega un año que no estaba planteado, el año en Emanuel. Un año que se adiciona,
que se hace un trabajo modelo de situación. En el año 2006 se realizan unos importantes diagnósticos que llevan hacia el sínodo. En el año 2007 una evaluación que se hace allí en octubre. Hay algo que pasa en el 2007 que parece que le da un nuevo impulso al plan, que fue Aparecida. Aparecida porque parece que trae un nuevo impulso, que ofrece también un aire nuevo en las categorías fuertes de Aparecida: discípulo, misionero, discipulado, misionero, etc. Y esto reconduce en el año 2006 al sínodo diocesano. Y entramos nosotros a la tercera etapa, la etapa del 2007, y podríamos llevarla sin problema hasta el año 2023, etapa catecumenal, inicialmente pensada hasta el 2018, pero podríamos integrar el quinquenio, una etapa después de haber vivido lo anterior que quería hacer, potenciar el compromiso, que quería hacer también la formación y la aparición de una enorme ministerialidad que conduciría hacia las comunidades eclesiales de base, algún proyecto que en algún momento se utilizó, y esa misma figura fue cambiando: comunidades eclesiales misioneras, al principio comunidades eclesiales de base, etcétera, etcétera, pero esa misma nomenclatura o eso mismo parece que el camino fue replanteando no solamente la misma denominación, sino quizá la misma experiencia comunitaria que se quería vivir. Así pues, una etapa de concientización, de organización diocesana que desembocara en una potente ministerialidad. Y tenemos las fases 2007 al 2010, etapa diocesana, comunidad, misterio de vida, misterio de comunión. Una segunda fase de los sacramentos: bautismo, confirmación, reconciliación y unción. Pero parece que ahí hubo una modificación, porque lo que quiso ser un énfasis fuerte, particularmente en la experiencia de iniciación, dio lugar posteriormente a que se ampliara el tema sacramental, tanto que en la tercera fase del 2015 al 18 se siguió trabajando el tema sacramental con los sacramentos del matrimonio, orden y Eucaristía, pero pareciera que eso constituyó en su momento una cierta variación del proyecto, porque lo pensado inicialmente, entiendo yo, era que efectivamente esa tercera fase fuera la fase ministerialidad, donde desembocaba todo lo anterior. Pero por alguna razón se dio un giro y entonces se amplió el tema sacramental durante 2 fases. De tal manera que se llegó en el año 2018 al Congreso Eucarístico Diocesano, que tuvo una realización impresionante, formidable, una realización desde las parroquias, desde los arciprestazgos, desde la diócesis, y el impacto que se quería tener con el Congreso. Ahí tuvimos nosotros la evaluación que se hizo en el 2018, varias evaluaciones que se hicieron. El EDAP venía trabajando mensualmente, quiero explicar eso. Nos reuníamos una vez al mes, un grupo de personas, laicos, algunos de los sacerdotes de las distintas delegaciones, y comenzamos a hacer algún trabajo. Simultáneamente, con algunos otros sacerdotes, estuvimos haciendo durante el año pasado, antepasado, un encuentro mensual donde estuvimos y conectadas las personas que querían, haciendo un estudio sobre un documento de la Comisión Teológica Internacional sobre sinodalidad, y lo fuimos desglosando durante meses, con la participación de algunos de ustedes, un teólogo, un historiador, otras personas que nos fueron proponiendo para meternos un poco en esto. Simultáneamente con ese grupo comenzamos a hacer un trabajo que yo lo llamé de esta manera en su momento. Era simplemente una estrategia para hacer las cosas, no más. En su momento me ocurrió proponer una imagen, digo yo, literaria, que hiciéramos un trabajo de relectura, lectura y escritura.
¿Y en qué consistía el trabajo de relectura? Pues releer lo que había pasado durante todos estos años que yo acabo de resumir, que están en la agenda diocesana, ahí está el esquema. Pero un trabajo de relectura donde nos diéramos el trabajo de mirar, y así fue efectivamente. Comenzamos ese trabajo que era más frecuente que la reunión mensual con el EDAP, y un trabajo de mirar por bloques de tiempo. Y ahí entonces tuvimos en su momento un primer encuentro con la presencia del padre Daniel, que nos hizo toda una contextualización histórica muy importante de lo que significó en su momento el Vaticano II y lo que pasó en los primeros momentos. Y progresivamente estuvimos mirando con actores de ese momento, con los señores obispos. Por eso entonces nos acompañó un día Monseñor Jorge Leonardo Gómez, que vino, dijo, eso yo no lo quiero hacer virtual, ya que me invitan voy. Y vino a San Gil y se reunió con ese grupo y presentó su lectura de lo que vivió él como obispo en ese momento, de su servicio episcopal durante los 16 años que estuvo acá, y su lectura, y simultáneamente puntualizando cómo iba marchando en ese momento el plan. Pero simultáneamente, además de la participación de Monseñor, virtualmente nos acompañaron laicos y laicas que participaron, y presencialmente también, que participaron en su momento en muchos de los programas de creación de comunidades, de los programas de formación desde cepas, y nos encontramos con muchos de esos actores de esa hora, tanto presencial como virtualmente. En su momento conversamos virtualmente con Monseñor Ismael, quien entonces nos contó cuál fue la percepción que él tuvo del plan durante los años en que estuvo aquí como obispo, el trabajo que realizó del DOFA, el cambio de denominación, pero un acento muy importante que en opinión de él debía dar el plan o el proceso, había que cambiarlo. En su opinión era un acento demasiado eclesiocéntrico y tenía que ser más cristocéntrico. La iglesia mirándose a sí misma, y la iglesia que evangeliza tiene que dejar de mirarse a sí misma y mirar a Cristo el Señor. Después, virtualmente también nos acompañó en una charla Monseñor Carlos Germán, y en ese momento pudimos oír de él la visión de lo que él captó y vivió durante estos 10 años largos que estuvo como obispo de la diócesis. Y simultáneamente con distintos actores de cada momento estuvimos dialogando como para tratar de entender de qué se trataba. Con el EDAP comenzamos a hacer un ejercicio de lectura de 3 grandes bloques evaluativos que se hicieron en el año 2017 y 2018. Una gran evaluación que fue dirigida por 2 laicas sociólogas que plantearon todo un proyecto de evaluación de una manera absolutamente descomunal, digo yo, porque realizaron 17,000 encuestas, y todo ese trabajo fuerte, denso, fue presentado en unas conclusiones de un volumen general, y a cada parroquia se le entregó lo pertinente a cada parroquia. Así pues que en su momento cada párroco recibió ese informe de lo que correspondía a su parroquia y el informe global. Se hizo también un trabajo con sacerdotes, incluso después se hizo un trabajo en el cual tuvimos, o se tuvo en ese momento, yo no estaba, la presencia del SEDAC, que ayudó a releer ese informe que en ese momento salió del trabajo hecho de evaluación con las sociólogas, con una metodología científica de ciencias humanas, de ciencias sociales. Arrojó muchas cosas, y arrojó muchas cosas que fueron por una parte animadas, motivadoras, y por otra parte desconsoladoras. Desconsoladoras porque parecía que entonces habíamos invertido muchos años y que los frutos eran pocos.
desconsoladoras al nivel del presbiterio, porque se marcaba la acción positiva o negativa de los presbíteros, que podríamos ser los que estábamos frenando el plan, y que entre nosotros mismos unas relaciones y fraternidad no suficientemente sólida entre nosotros. Sin embargo, es bien interesante releer el texto porque tiene las variables de clasificación de la fraternidad son múltiples, no son solamente las relaciones entre nosotros. Muy interesante porque las variables son múltiples. Nos pusimos con el EDAB a mirar algunos de esos informes, como también otro trabajo que se hizo con sacerdotes. Nosotros vimos en ese instante que los encuentros con el EDAB podían ser un poco difíciles porque era una vez al mes, y una vez al mes ¿cuándo vamos a terminar y a dónde vamos? Porque estábamos en la relectura. Tratar de mirar lo que había pasado durante estos años para que entendiéramos de dónde veníamos y dónde estamos. Eso era. De ahí entonces yo hice la propuesta, vamos a trabajar con un grupo más pequeño que fundamentalmente fue la Vicaría de Pastoral y acompañado con algunas de las personas que han estado durante todo el proceso. Y nos dimos a la tarea de releer evaluaciones por allá desde 1990 y tanto, releerlas. Y nos dimos a la tarea de releer y releer y releer. Nos dimos la tarea de releer íntegro otra vez el informe de las sociólogas, de releer las evaluaciones que fueron apareciendo, lo que se hizo por el sínodo, etcétera, todo. Nos dimos a la tarea amplia, de verdad que sí, con dificultades de tiempo porque no podíamos asegurar lo que deseábamos, un encuentro semanal fijo, dificultades por la agenda mía, etcétera. Pero nos dimos a la tarea y en la sorpresa de ir mirando, pero eso fue preparado y escarbábamos en la cantidad de archivos que hay para tratar de mirar allá, y nos dimos a la tarea fuerte, de verdad, de releer muchas cosas, evaluaciones que se habían hecho y parece que habían quedado ahí. Porque evaluaciones que se hicieron y que de pronto pasaron, sobre eso voy a hablar. Después vino del Congreso Eucarístico la propuesta de un quinquenio del 2019 al 2023 que estamos terminando, y que aquí algunos de ustedes nos han compartido algunas de las conclusiones, que estamos apenas. Sí vimos importante que en este momento, como se hizo la semana pasada en las parroquias, pues se le diera una mirada al quinquenio, cómo lo perciben, Unas preguntas que nos surgieron cuando comenzamos a preparar incluso esta reunión, este encuentro, esta asamblea y la semana pasada. Preguntémonos en primer lugar si entendimos en qué consistía el quinquenio. Más allá de la imprevisible pandemia que vamos a hacer, y de la otra que sigue, es decir, el que les está hablando. Más allá de eso, ¿entendimos de qué se trataba? Entendimos que no era un año de la familia. No era un año de la familia, sino era un año de formación específica de agentes de evangelización familiar, lo cual significaba que los procesos de formación fundamental que estaban cifrados sobre todo en la Escuela de Jesús iban a estar complementados con unos programas de formación específica en cada una de las distintas áreas, por lo cual se habló en su momento de la creación de una escuela de formación pastoral específica, sobre la base de una formación fundamental de todos, en la cual yo lo sigo diciendo, creo que toda la diócesis tiene que pasar por la Escuela de Jesús. Y creo que en todas las parroquias tiene que ser obligatorio, no es una opción, no es una opción para el párroco. No es una opción. En las visitas que yo estoy haciendo a las parroquias, lo que estamos haciendo este año, que no son solamente las confirmaciones, sino visitas del día entero, donde me he encontrado con todos los animadores de la pastoral de cada parroquia. Bueno, con cantidad de gente, con colegios, con administración pública,
administración municipal, con gremios, ha sido muy interesante. Y la constante es donde la escuela de Jesús se ha reactivado, hay gente que realmente está cambiando su vida y está replanteando cosas de su vida, por lo cual no puede ser una opción simplemente al arbitrio del párroco de sí, hoy sí, yo sí la hago y no, eso lo dejo de lado, porque esa es la pretensión que fuera la experiencia formativa básica para todo el mundo, que es un reencuentro de sus raíces de fe. Es un reencuentro con su ser misionero, con su ser discípulo, no es cualquier cosa, no es un catecismo más, no es un catecismo más. Y sobre eso, la intención de llegar a la diócesis a crear una escuela de formación específica en las distintas áreas de la pastoral o de la evangelización. Por lo cual, el quinquenio quería hacer la reactivación del proceso formativo de personas que, sacerdotes, en el primer año del 2019, asumiéramos pues todo lo que significa nuestra misión con ardor, con convicción, etcétera. Año 2020, familia. No era un año de la familia, pero sí era una experiencia de formación de gente para la evangelización de la familia. Y ahí entonces se desencadenó todo un trabajo interesante que ha venido haciendo Eliezer con un equipo de parejas que ha venido formándose fuertemente. Bueno, pero la intención de la ministerialidad era formativa, fundamentalmente, formativa. No era celebrar otro año de la juventud, sino cómo se forman personas para evangelizar jóvenes, entre ellos jóvenes formados para evangelizar jóvenes, pero también adultos para evangelizar jóvenes. El de la niñez, pues cómo se potencia una formación específica para evangelizar niñez. Cómo se forma una evangelización específica para formar gente en el ámbito social y en el ámbito del mundo vulnerable. Esa era la pretensión del año de ministerialidad. Entonces, de hecho, la escuela como tal, pues no existe la escuela como tal de formación específica, pero quizá no alcanzamos a entender qué era lo que estábamos buscando. Y además sí, es cierto, pues llegó la pandemia. Eso fue cierto. Llegó la pandemia, sí, fue cierto. Esto quería desembocar en el año de 2023 en la creación del proyecto comunitario. Yo alguna vez planteé en las reuniones, ¿por qué tenemos que llegar al proyecto comunitario? ¿Porque está programado? ¿O las condiciones están dadas para crear un proyecto comunitario? Porque es posible que las condiciones no estén. Y si las condiciones no están, uno tiene que ser capaz de replantearse las cosas. No simplemente porque lo programamos, allá tiene que llegar, porque infaliblemente llegamos allá. No, infaliblemente no se llega. Infaliblemente no se llega. Bien, esa era la estructura. Y además de eso, al quinquenio se le daba como tarea también el potenciar la ministerialidad con una propuesta formativa y simultáneamente el poder diseñar y llegar al proyecto comunitario habida cuenta o suponiendo que las condiciones se darían para crear proyectos comunitarios. Estaba definido en qué consiste el proyecto comunitario. Son las mismas comunidades eclesiales de base de los años 70, 80, exactamente las mismas como están, y no ha pasado nada del 70 al 80 a hoy, no ha pasado nada en la reflexión teológica, en la realidad social, no ha pasado nada para seguir diciendo que son esas, o cuáles son las características del proyecto comunitario, etcétera, etcétera. Como también al quinquenio se le daba como cometido la elaboración de un nuevo plan. He hecho una síntesis, grosso modo, de un trabajo que hemos venido haciendo de lectura muy dedicada de una cantidad de evaluaciones, una cantidad de balances, una cantidad preciosos y creo yo, de corazón, en muchas cosas desperdiciados. Porque se evalúa, y eso voy a comentar ahorita. Relectura, que es el esfuerzo que estamos haciendo,
para hacer luego la lectura, que es el momento en que estamos ahorita. Pero volvamos a la relectura. Bueno, les explico. Y la lectura era, bueno, miremos el momento actual. Y esa palabra lectura está acompañada por otra palabra, escucha de las voces que hoy la iglesia tiene que escuchar para escribir. Es decir, para que entre todos, entendiendo de dónde venimos, escuchando las voces de hoy, que es la lectura del momento actual, escribamos entre todos la página diocesana que nos corresponde escribir. La página de evangelización en este momento en que nosotros estamos presentes y convocados a seguir la evangelización de la diócesis. Escribamos esa página. Si nosotros no la escribimos, nadie la escribe. Si nosotros no escribimos la página evangelizadora de hoy, se quedó sin escribir. Y sencillamente seremos la iglesia diocesana que salió de la pandemia, volvió a la normalidad pastoral, pero que no pudo revisarse a sí misma para ver hacia dónde va. Y sencillamente pues se seguirá escribiendo la página que estamos, porque estamos escribiéndola ya la estamos escribiendo. De ahí mi primera pregunta, lo que estamos haciendo, que es mucho, responde a lo que hoy la iglesia necesita, las voces que la iglesia nos hace sentir, que la realidad nos hace sentir. Cuando nos dimos a la tarea de releer todo eso, relectura que estamos, yo les digo tranquilamente, terminando apenas de mirar unas cosas, porque ha sido supremamente exigente ese trabajo. Yo les propuse en ese instante, ¿por qué no usamos 4 palabras, 4 categorías, si quieren, que nos sirva para hacer la relectura? Cuando uno hace una lectura debe tener algún criterio. O uno lo lee simplemente para ver qué encuentra y ya. Hago sencillamente un pasar descriptivo y ya. Yo les propuse, ¿por qué no vamos tratando de hacer una síntesis de la relectura? No síntesis en resúmenes, sino en categorías comprensivas que nos permitan ver hacia dónde podemos seguir y todo esto tan hermosamente vivido que nos ayuda. Y ahí propuse yo 4 categorías para la relectura. Primero, tratemos de mirar qué aprendizajes, qué nos enseña toda esa larga historia, qué nos enseña. Toda esta larga historia diocesana, qué aprendizaje nos deja. Segundo, ¿qué alertas nos pone? De una vez hago la explicación. Cuando yo hablo de alertas y cuando yo quiero señalar ahora algunas alertas, de ninguna manera, por favor, se trata de una descalificación de lo que hemos hecho. No es una descalificación. Pero creo que a todos nos corresponde tener una suficiente capacidad autocrítica para mirar qué maravilla, hicimos muchas cosas y miren todo lo que aprendimos, pero también lo vivido nos pone unas alertas muy importantes, muy importantes. No es descalificación de nada, no es desvirtuar lo vivido, porque lo vivido ha sido intenso, pero simultáneamente ha sido difícil. Lo vivido en tantos años ha dado unos frutos inmensos, pero también se ha empantanado. Y eso hay que reconocerlo. Por eso cuando yo hablo de alertas, por favor, entiéndanme bien, yo no estoy hablando aquí, vamos y tomamos esa historia y comenzamos a despellejarla, a ver en qué más la podemos demoler. No, de ninguna manera, sino alertas. De los aprendizajes también quedan alertas para decir, atención a esto, atención a esto. Y junto a esos 2 criterios de relectura, aprendizajes y alertas, volvemos a las otras 2. ¿Cuáles son las voces que hoy la iglesia tiene que escuchar? Y cuando hablamos nosotros de la elaboración del nuevo plan, llámese como se quiera, si es plan, si es proceso, lo que sea, en lugar de decir ya va a ser programado, va a ser así, sino miremos qué horizontes se nos van abriendo, horizontes.
Yo lo entiendo, por favor, también pido que me entiendan bien lo que voy a decir. Cuando varios sacerdotes llamaban preocupados, bueno, ¿cuál es el lema del año entrante? Pues yo un día les dije, si están tan interesados en el lema, dígale que el lema es evangelizar. La cuestión es solamente tener el lema. La cuestión es solamente tener el lema para poder mandar a hacer los calendarios y las agendas. ¿Realmente en eso consiste el asunto? No consiste en eso. Por eso entiéndanme con todo mi respeto, mis hermanos, entiéndanme que yo no quiero descalificar ninguna sana preocupación de ustedes, que creo que en este momento el asunto no consiste solamente en cuál es el lema del año y los lemas de cada mes, sino creo que el momento hoy nos está pidiendo una actitud distinta. Por eso respetuosamente lo digo y insisto, entiéndanme por favor el asunto. ¿Qué quiero compartirles en este momento? Y después hacemos la pausa, almorzamos y en la segunda parte les comparto otros 2 elementos. Quiero compartirles algunos de los hallazgos, algunos por favor, de los aprendizajes que nos dejó toda esa relectura y algunas de las alertas. Para en la tarde compartirles como un marco introductorio al diálogo que tenemos que tener en la tarde y el año entrante, las voces y los horizontes. Perdónenme, yo quiero también, con todo mi respeto, la asamblea diocesana normalmente, anteriormente, siempre se hacía primero la diocesana y luego la parroquial. Y en la diocesana entonces se daban unos lineamientos para el año entrante, ya se sabe qué es eso, porque yo ya estaba programado, entre otras cosas. Ya se sabían las fases son estas, las etapas, el año entrante es el siguiente, listo. Cada delegación arrancaba y armaba sus objetivos, etcétera, etcétera, y todo eso lo mandaba allá, y todo eso se iba. Y después que tenían los objetivos de cada delegación, armaban sus actividades para el mes y todo, y nos daba una poderosa agenda. Y luego eso, la asamblea diocesana que daba los lineamientos, era seguida por la asamblea parroquial, donde la parroquia comenzaba a aterrizar eso para la parroquia, ¿cómo vamos a hacer eso para el año entrante? Por supuesto que de esta asamblea de hoy no va a salir una agenda, lo cual no significa que sea perdido, porque yo creo que el momento que estamos viviendo es otro, distinto, y que está pidiendo que nos acerquemos al tema misionero de la iglesia diocesana de otra forma. No significa que no podemos apelar a lo otro, claro que sí, pero creo que el momento es distinto. Ya hay una primera clave de lo que podría ser el año entrante, que fue la que nos propuso Wilson en su lección divina de esta mañana. Ya hay una primera clave de ir juntos otra vez, sintonizándonos en lo que significa la misión. Muy importante la afirmación de Wilson esta mañana, que es una afirmación de la palabra de Dios. El acento no es el hacer, por lo tanto programemos. El acento es el ser, por lo tanto definamos una manera de ser nosotros. Presbíteros evangelizadores, laicos evangelizadores, religiosas y religiosos evangelizadores. El acento es otro. Y creo que en eso se está jugando muchísimo el hoy de la iglesia. Si el Papa convoca una experiencia de sínodo que le llama sinodalidad, no tiene un programa y no le interesa un documento programático. Le interesa que la iglesia sienta que está invitada a asumir una nueva manera de ser, de donde surge una nueva manera de hacer. Pero si no se incentiva una nueva manera de ser, es posible que nosotros programemos cosas siendo los mismos seres de siempre. Exactamente, y podemos seguir siendo los mismos seres de siempre con unas programaciones que va a aparecer el comentario, a veces no respondían. Detengámonos un momento en algunos de los aprendizajes. Algunos, por favor, me disculpan, es un poquito todavía en borrador, pero creo que vale la pena compartir algunas de las cosas. ¿Qué descubrimos nosotros releyendo todo esto? Todo este gran proceso de evangelización estuvo motivado por un espíritu inspirador, indudablemente.
Y el gran espíritu inspirador de todo ese dinamismo impresionante, evangelizador o pastoral de nuestra diócesis fue el Concilio Vaticano II. Había un espíritu inspirador de fondo que hacía que nos pusiéramos en la tarea de repensarnos y que hizo que en su momento muchas personas se pusieran en la tarea de buscar rutas nuevas porque había un espíritu inspirador y un movimiento dado por el espíritu con mayúscula. El Concilio Vaticano II y todas sus progresivas aplicaciones, particularmente en la Conferencia de Medellín en América Latina del año 68 y progresivamente impulsado por las siguientes conferencias del episcopado latinoamericano que se fueron dando en Puebla, en Santo Domingo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero había un espíritu inspirador. De ahí salió un impulso misionero y un ardor misionero. Y salió con esta percepción que sigue siendo válida hoy. No hay renovación pastoral sin la renovación de los servidores de la pastoral. No la hay. Todo pasa antes que nada por la renovación de los mismos servidores. Un bloque, además del primer elemento que yo señalo. Un segundo elemento que señalo como gran aprendizaje, o sea, para poner en marcha un nuevo plan, si queremos ponerle un nombre, se necesita un espíritu inspirador. Sin ese espíritu inspirador no resulta nada. Pero en segundo lugar, se descubre que en su momento el ejercicio de discernimiento fue inmenso. Nos encontramos nosotros dentro de los archivos con unos programas en diapositivas hechas hacía varios años, no sé, 20 años allá, donde efectivamente desglosaban qué era el discernimiento, incluso apelando a una de las fuentes eclesiales que nutre fuertemente la reflexión sobre el discernimiento, como es la espiritualidad de Ignacio de Loyola. Ve la sorpresa cuando mirábamos una serie de diapositivas y allá mirábamos en todos los archivos que hay, que es impresionante lo que hay ahí, impresionante lo que hay en archivos, y nos detuvimos a mirar, bueno, volvamos sobre esa, pero ya en ese año se estaba hablando de esto, pero ya en este año, bueno, ¿y qué pasó? Si se hizo o asimilamos que el discernimiento ya era lo que veníamos haciendo, seguramente sí. Pero algo faltó, no faltó, pero sí se descubre un gran ejercicio de discernimiento que se hizo durante todos esos tiempos, impresionante, en el cual participaron todos, participaron los sacerdotes, participaron los obispos, participaron laicos, participaron religiosos, impresionante. Se necesita discernir cuál es la misión, cuál es la realidad de hoy, cuáles son las coyunturas en que estamos. Es un ejercicio permanente de escucha de la palabra y un ejercicio permanente efectivamente de lectura de la realidad, y eso fue un elemento muy, muy presente en toda esta vida de nuestra diócesis. Trataba, y eso lo tengo como un elemento más adelante, lo voy a mencionar, pero un ejercicio de encuentro con la palabra, un ejercicio de encuentro para discernir el Señor por dónde nos quiere. Sí me parece que de pronto pudo haber una observación, o sea, me parece que en ese contexto vale la pena decir que la observación hecha en su instante por Monseñor Ismael, cuando veía que era demasiado eclesiocéntrico, y fue muy interesante, en su momento era lo que se pensaba que se necesitaba hacer. Por eso en ese instante aparecieron unos textos sobre cuál es el obispo que queremos, cuál es el cura que queremos, cuál es la diócesis que queremos. Pero esa observación de ser de pronto muy eclesiocéntrico, nosotros, de pronto fue interesante esa observación que hizo él y vale la pena tenerla en cuenta. Pero que hubo un ejercicio de discernimiento, lo hubo, muy grande. Quiero anotar un tercer elemento que yo veo que es grueso. Un gran sentido comunitario. Eso estuvo presente y se capta. No solamente porque la espiritualidad fundamental que estaba llevando al proceso era la espiritualidad de comunión.
en todo lo que eso significa, cómo se fue profundizando, etcétera, etcétera, sino porque realmente se sentía un clima comunitario impresionante, muchas personas convocadas, muchas personas presentes, que se hubiera hablado, que se hable que en un momento determinado tuvimos 3,000 comunidades eclesiales misioneras. Creo que en ese momento todavía teníamos la diócesis de Vélez, todavía estaba con nosotros, pero que se hablara de esa profusión de comunidades, pero que se hablara también de otras estructuras que en su momento, aunque venía de atrás, por ejemplo, todo este movimiento solidario cooperativo. Estuvimos hace poco visitando en el Valle de San José y allá vimos una cooperativa que hay allá, ¿no? Y esa cooperativa, Isaías, fue fundada por Fidalgo, no por Ramón, sino por Fidalgo. Ya venían unas iniciativas solidarias antes, ya venían por Fidalgo y otro sacerdote. Bueno, exactamente. Y allá cuando en estos días que hicimos la visita a la parroquia, qué interesante conversar y ver esta cooperativa que aquí está, la fundó fue Fidalgo, mucho antes que Ramón, mucho antes. Y ahí hay un movimiento comunitario interesante, un gran sentido de comunidad, que no solamente tiene una connotación pragmática, ¿no? Es decir, pues trabajemos juntos, hagamos las cosas juntos, contra un fuerte individualismo que también persistió. También persistió porque hubo parroquias y sacerdotes que desde el comienzo del proceso no se montaron al tren, no se subieron al tren. También siempre surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué termina prevaleciendo un criterio parroquialista sobre el diocesano? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Siempre aparece esa gran pregunta. Pero el movimiento comunitario, una enorme participación, la creación y el llegar a un montón de consensos, eso era interesantísimo y se constata, o sea, toda esa potencia comunitaria, participación. Quisiera señalar otro elemento que me parece muy importante de toda esta relectura, una misión contextualizada. Y eso ha sido característico de la vida de la diócesis. En un diálogo muy constante con el contexto, que no es solamente los análisis de contexto y análisis de realidad, sino presencia en muchos movimientos pues, comunitarios, sociales, formación de líderes, etcétera, muy en el contexto. Una manera de estar presente, tratar de descubrir el estilo para responder. Y hubo violencia, entonces por eso el primer bloque era reconciliación, paz, porque esa era la realidad que vivía la diócesis. Bueno, y uno finalmente dice, bueno, ¿y qué más da? ¿Qué problema hay que a eso lo hubiera llamado querigmático? Quizá eso era querigma, no era querigma anunciado, pero quizá era presencia servidora en procesos de paz que se vuelve querigma vivo, ya. Entonces, eso me parece a mí que es relativizable, pero es muy importante. Y esas primeras etapas respondió a eso. Una contextualización con la intención de incidir en la realidad. Con la intención, yo lo he comentado en el grupo que hay ahí, que me da la sensación a veces un poco irreal. Pero sin embargo, porque entonces, ya lo plantearé ahora, unos ideales un tanto idealizados, pero idealizadísimos. Bien. Que la palabra tuviera una proyección comunitaria, que la palabra tuviera una proyección social, el sentido social que tenían los encuentros, las temáticas de todo que querían responder a realidad. Y junto a ello, pues una serie de experiencias de procesos de organización comunitaria, y eso entró, y en la diócesis se ha vivido un ambiente comunitario de participación grande. Bien. Otro elemento que quisiera señalar, grueso, estoy señalando puntos gruesos, ¿verdad? Puntos gruesos. Indudablemente un proceso, un plan, como lo queramos llamar, organizado. Y la organización implicaba
una metodología y una manera de estructurar. En un interesante, llamémoslo así, intercambio de saberes, pensar que era un proceso, por lo tanto que esto debía tener etapas y que no era simplemente al rompe lo que va apareciendo, eso estaba a la base de eso. Es decir, una concepción organizada de la pastoral, que no es lo que a uno se le va ocurriendo, sino esto viene de un lado y va para algo, va para un lado. Y por eso nos pusimos en esa tarea de ideales para cada momento, dándole organización. Una acción organizada con estilos, procesos y estructura. Muy importante, a dónde atendía, a dónde apuntaba también todo este espíritu organizativo, a la urgencia de tener un proyecto común. Muy importante eso, un proyecto común. Queda el interrogante siempre. Siendo un proyecto común, ¿por qué no es asumible por todos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Varias de las personas que pasaron acá a comentar lo del quinquenio, uno de los puntos precisamente que señalaron, yo los estaba escuchando ahí, señalaban la falta de continuidad, porque se cambia el párroco y el otro párroco llega, llega puntos suspensivos, llega con todo lo que puede significar la llegada del nuevo párroco, llega con puntos suspensivos, llega. Y ya ustedes y yo sabemos qué puede pasar cuando un nuevo párroco llega. Y normalmente pues sí, llega, sencillamente, dejémoslo así de ese tamaño, llega. Y ahí lo señalaban. ¿Qué pasa? Que los proyectos diocesanos terminan siendo dejados de lado porque llegué yo. ¿Qué pasa? Necesidad de un proyecto común importantísimo, lo cual creó en la diócesis una sintonía, hablábamos el mismo lenguaje. Teníamos metas comunes que nos unían y eso simultáneamente hacía que el entusiasmo fuera real, porque es que no estábamos aislados, estábamos caminando juntos, estamos en sinodalidad. Se estaba viviendo una experiencia de sinodalidad sin teorizarla como sinodalidad. Y se estaba viviendo sinodalidad in actu, claro que sí. Caminamos juntos, tenemos metas comunes. Pues que yo no las cumpla, bueno, pero las diócesis la tenemos, está bien, listo. Entonces tenemos todo esto, pero creaba sintonía, no somos dispersos, importantísimo eso. Como otro elemento muy importante, la participación de la comunidad en la construcción del proyecto. Si es cierto que había un grupo, el vicario de pastoral, que incluso aparece ese interrogante también. Hasta dónde algunas veces el proyecto podía depender demasiado de una persona, hasta el punto que si esa persona no estaba, podía entonces, bueno, ¿qué pasa, por Dios? O cómo, pero había alguien allá poniéndole el pecho al asunto, animando el asunto, pero con todo lo que tiene la otra cara de la moneda, que podría crearse una excesiva dependencia de una persona. Pero sin embargo había una participación comunitaria en todo esto. Yo me detengo solamente en esos elementos. Habrá otros que quizás los podríamos comentar luego. Ahora en esta parte final quisiera hablar de las alertas. Algunas alertas. Perdón, yo aquí sí, aquí no, desde cuando yo me subí aquí a hablar de esto, estoy aquí como San Pablo con temor y temblor, porque es que ustedes han vivido el proceso más que yo. Yo llegué con la pandemia. Mejor dicho, la pandemia y yo llegamos el mismo año. Pero ustedes lo han vivido, lo han sufrido. Y yo sé que hay personas que han sido muy entusiastas con el proyecto. Hay otras que han sido críticas. Y hay algunas que se han animado a levantar la voz a decir, no, pero tampoco todo fue color de rosa, tampoco todo fue una maravilla, tampoco.
Y eso no es para deslegitimar lo vivido, sino para que uno tenga una capacidad de autocrítica. Si uno no tiene capacidad de autocrítica, pues sencillamente no es miope, es ciego. Es ciego. Y el ciego pues da tumbos, palos de ciego. Por eso la capacidad de autocrítica es muy importante. En ese orden de ideas yo insisto, quiero señalar algunas de las alertas que han aparecido releyendo toda esta historia. Algunas de las alertas. Alguna vez yo hice la pregunta, hice mi comentario. Yo leo algunas de los ideales que se formularon y me parecían excesivos. Porque en ese ideal había que meter todo. Y había una intención que decía, es que fuera del plan no hay nada. Nada queda fuera de eso. Porque es todo. O sea, es más o menos la totalización de Mateo, es al final, cuando les he dado, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, enseñen todo lo que yo les he mandado. Vayan a todos los pueblos y yo estaré con ustedes todos los días de los famosos 4 todos del envío misionero que hace Jesús. En ese orden de ideas, pregunté alguna vez, y alguien conocedor me dijo, quizás los ideales eran tan idealizados porque eran unos ideales inmensos donde no quedaba nada por fuera. Era la iglesia trinitaria que a la vez simbolizaba la comunión y que a la vez había esto y a la vez transformaba la historia y a la vez creaba ministerialidad. Todo eso en un solo párrafo. Yo decía, pues, o sea, ¿esto realmente se logra? De corazón, pregunto, ¿es alcanzable o no es alcanzable? Porque si nos ponemos unas metas de esa forma, muy posiblemente al final los vamos a sentir defraudados porque no lo logramos. Porque es que con un rigor de escritura, según pues los cánones de cómo se redacta un objetivo. Hay unos cánones de redacción de un objetivo, hay unos cánones de redacción de un ideal y no podemos fallar a ningún canon. Dios santo, pregunta de puro sentido común, ¿es realizable? Entonces alguna persona me respondió una cosa que me pareció interesante y me ha seguido dando vueltas, pero creo que es una alerta importante. Lo que sucede es que en ese momento, cuando aparece todo esto, la sociedad estaba movida por un ímpetu utópico. Es decir, un ímpetu de poner unos altos sueños, porque si uno no se pone unos sueños altos, pues no alcanza, ¿no? Entonces, pues ya dicen algunos, yo estoy soñando con ser papa, a ver si logro ser sacristán, por lo menos, decían algunos, ¿no? O a ver si logro ser acólito. No, tiene que ponerse. Sí, claro, hubo momentos en que la utopía marcó, pero la utopía muy rápidamente también se desinfló. También muy rápidamente se desinfló la utopía que en su momento había. La utopía por definición es inalcanzable. La utopía no se alcanza nunca. Pregunta mía, que hice allá y la planteo. ¿Es sensato plantear ideales utópicos que nunca se van a alcanzar? Porque la utopía precisamente no tiene lugar de realización. Es una meta hacia la cual uno mueve, pero eso es discutible. Algunos planteaban en la reunión que tuvimos en Tumaco, con todos los obispos y vicarios de pastoral de las 20 diócesis que estamos siguiendo este camino, yo planteé una serie de inquietudes, un poco de esto. Alguno de los obispos decía, agradezco, Augusto, gracias por participarnos de esto, nos ponen ciertas alertas, pero es muy importante siempre poner unos techos hacia los cuales uno tender, o si no de lo contrario, pues lo pone muy niveladito por debajo y nada más. Y fue interesante, allá en Tumaco en agosto tuvimos un diálogo con los obispos y los vicarios y ya estaba Juan Carlos, estaba Isidro y ahí estuvimos un diálogo interesante ahí. Pero precisamente aparece, pero sí da la impresión que en un momento determinado el ímpetu utópico nos fue llevando a unos ideales idealizados con el riesgo posible de ser inalcanzables.
con un elemento que también descubrimos cuando hacíamos las evaluaciones. Nos dimos a la tarea de mirar, este es el ideal para este año y estas son las actividades propuestas. Había un desnivel y un desbalance entre lo buscado y los medios que se proponían. Ejemplo, nos encontramos riendo evaluaciones varias veces con esto. Vamos a hacer este año no sé qué, entonces vamos a hacer la evangelización de la familia. Actividades propuestas, 2 encuentros al año con las familias de la diócesis. Bueno, si con 2 encuentros al año logras evangelizar la familia, qué prodigio. Había una programación, pero como había que programar y como había que proponer algo, y créanme, nos dimos a la tarea de leer varias veces, bueno, esto fue el ideal, ahora miremos qué fue lo que se programó. ¿Esto programado realmente nos lleva a ese objetivo? ¿Nos lo alcanza? Y veíamos en muchas ocasiones un desbalance impresionante. Un desbalance porque además de eso teníamos que planear 21 delegaciones, un montón de tareas y cada uno tratando de hacer esto. Pero ya a la hora de concretizar, bueno, esas actividades programadas realmente nos llevan a alcanzar el objetivo y varias veces lo constatamos releyendo. Nos tomábamos esto, estábamos reunidos, Sonia Fabiola y corría rápido allá a la oficina pastoral y nos traía el documento ahí. Lo teníamos virtual también de la agenda. Ya Isidro miraba dentro de todos los archivos. Aquí está, listo, sagramos, pongámoslo en la pantalla y miremos. Pregunta, ¿esas actividades planeadas son capaces de conducir a semejante meta? Y varias veces se constataba no. Pregunta, o pusimos muy ideales muy altos, o hicimos programación porque había que programar y ya. ¿O qué pasó? El proceso en un momento determinado se hizo denso, porque se pensó mucho en lo estructural del proceso, mucho plan, poco convencimiento en muchas personas, y la estructura arrebató el espíritu. Fue en un momento determinado una de las evaluaciones que nos encontramos. Se impuso el afán por tener comités, por construir planes, pero vino un cansancio y aparecieron lecturas desesperanzadas. Sin embargo, en un plan que ofrecía muchas oportunidades también. Pero en un momento determinado parece que el espíritu pudo ser devorado por una gran estructura a la cual nosotros estábamos sirviendo, pues que nos estaba llevando. Se idealizó mucho. En planificaciones las metas tenían algo ideal, pero las acciones no aseguraban siempre su cumplimiento. Se fue perdiendo el apasionamiento. El ideal, una cosa importante que me parece ahí, no fue grabado en los corazones, sino fue grabado en algunos textos que ahí estaban. Una idealización e incluso en un momento se idealizó la diócesis. Se idealizó. Somos la diócesis pionera. Los demás nos preguntan en dónde van ustedes. Y eso sucedió. Y seguramente a muchas diócesis les dio luz. Pero en un momento parece que se creció un poquito el ego. Y se creció un poquito el ego con cierto triunfalismo. Con cierto triunfalismo, aquí vamos caminando, esto va marchando y esto va saliendo así. Y se creció un poquito. Ya casi nos alcanzan, ya hemos cumplido etapas. Pregunta, ¿quién cumple etapas? Ya cumplimos la etapa tal, sí, pero ¿qué resultados hay? ¿Y quiénes son los que vivieron en esa etapa? El pequeño grupo que comenzó, pero el resto que llegó a la diócesis, ¿entró o no entró? Preguntas fuertes que están ahí, muy fuertes. Una gran pregunta que yo la planteo a mi modo, pero la planteo escuchando la voz de algunas personas que han vivido el proceso desde dentro, que a mi juicio es una pregunta de peso, una pregunta muy fuerte, que creo yo es alertas, por favor. Yo insisto, ¿cierto? Aquí no estamos, yo no estoy
desvirtuando nada, sino simplemente tratando de sacar llamadas de atención que son muy importantes. Una gran pregunta que desde cuando yo escuché esa reflexión, hace ya varios años, aquí en muchos diálogos que tuvimos de Escuela de Jesús, etcétera, apareció. ¿A qué modelo de sociedad y de iglesia respondía el proceso? Porque parece que el proceso, tal como estaba armado, en su estructura, varias cosas, en su dinámica temporal, ¿no? Proceso largo de 30 años, en su dinámica temporal, pero en segundo lugar en su dinámica, ¿cómo la podemos llamar nosotros? Estructural, o por usar estos dos términos, en su dinámica diacrónica, es decir, el paso en el tiempo, y sincrónica, en cada momento la estructura interna que había, ¿a qué modelo de sociedad respondía? Pareciera que el modelo respondiera más a una sociedad donde había una homogeneidad cultural cristiana y católica. Y parece que en ese orden de ideas sí respondía, y por eso hubo momentos una dinámica impresionante, porque Colombia era católico, porque la diócesis era católica. Era católica. Había unos que iban, que no venían, hablamos de pastoral de multitudes, con la gente que va de vez en cuando y todo esto, pero parece que la condición cultural de la época era una matriz que acogía naturalmente un proyecto de esta naturaleza tan largo en el tiempo y tan estructurado internamente en una dinámica que marchaba así. La gran pregunta que por lo tanto eso plantea es, en estas condiciones nuevas de sociedad, donde no tenemos una homogeneidad cultural cristiana, una homogeneidad cultural católica, lo que algunas personas llaman sociedad de cristiandad o lo que sea, en ese contexto, porque por ahí vamos, ¿qué es lo que esto implica a nivel de modelos organizativos? Para mí es una pregunta de peso fuerte, una pregunta de peso, porque resulta, y esa es una inquietud que yo varias veces la he planteado, que tiene que ver propiamente con la parte metodológica. No, es una pregunta que yo he planteado sencillamente. La he planteado con ánimo de tener claridad. Es decir, aquí particularmente varias de las metodologías pastorales tienen fundamentalmente la metodología prospectiva, que me parece muy interesante. ¿En dónde estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? Pero cuando se trata de procesos vitales de conversión, de pecado, de gracia, ¿cómo yo puedo manejar eso en una programación? ¿Cómo yo lo puedo manejar? Y al finalizar este día tendremos una comunidad consciente de su misión, una comunidad de esto. ¿Cómo yo aseguro que eso se da en procesos humanos de decisión, de conversión, de pecado, etcétera? ¿Cómo? Es un interrogante que está ahí presente, que me parece que es un interrogante, en mi opinión, grueso, que es importante pensarlo. Yo no le tengo la respuesta. Ese es un ejercicio de discernimiento interesante y sobre eso creo que tendremos que discernir. Uno de los puntos que nos llamó la atención, sin entrar en lo que ahorita comentaron, porque será interesante profundizar lo del quinquenio, cuando nos pusimos nosotros a releer la parte última del quinquenio, de dónde apareció el quinquenio, por qué apareció el quinquenio, por qué apareció, por qué un quinquenio, de dónde. En el texto donde se habla del quinquenio decía que habría, en lo que yo le puse como nombre, un, entre comillas, indicador de logro. Al fin de cuentas, si yo me pongo una meta, pues debe haber algún indicador de logro que logre la meta. Dice, y cuenta en el punto 4.5 cuando se habló del quinquenio, y cuenta con diversos ministerios activos. Y cuenta con diversos ministerios activos. Esta afirmación podríamos catalogarla como indicador de logro de meta, pues es nuestra máxima aspiración al finalizar la fase. Contar con grupos de servidores a nivel diocesano y parroquial que ejercen de manera organizada y en coordinación con el obispo y los párrocos
un liderazgo desde cada uno de los niveles de pastoral en beneficio del pueblo de Dios que peregrina en nuestra iglesia diocesana. Para allá va, abundo un poco en la gran pregunta que tiene que ver también con el tema de la estructura que se volvió fuerte y que iba como ahogando el espíritu. Ahí hay una alerta. Y el tema también un poco metodológico de esto, se alcanza porque se alcanza. Poniendo esto, la meta es esta y estas actividades las alcanzamos. Pero es que son procesos personales, son procesos de fe, son procesos de conversión, no es producción de cosas. Entonces por eso, pregunta, ¿se daba por supuesto que la estructura existente con los comités existentes marcharía y aseguraría la consecución de la meta? Sin embargo, hubo crisis en la misma estructura. Los comités eran escasos, algunos comités inexistentes. Se fue dando una fragmentación con un propósito interesante, ejecutivo, un propósito ejecutivo, es decir, planteemos acciones, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer. Pero en un momento determinado, incluso perdiendo la intención evangelizadora que podía tener cada actividad en particular y vista en su conjunto. El gran problema de cómo mantener el espíritu y que en un momento determinado ni la estructura ni tampoco el proceso terminen ahogando el espíritu. Es un poco el tema que el Papa Francisco ha planteado varias veces, que a veces por pensar en el plan de ruta perdemos la ruta. Que por pensar en el plan de la ruta nos perdemos la ruta. Alertas, ¿me entienden por favor? Yo no estoy, es que siento ahí algo. Apareció la crisis porque las delegaciones, no todos los sacerdotes se reunieron, hubo un ofrecimiento, cada sacerdote en la delegación que quisiera, ahí sí entonces ya nadie está obligado, o sea, cada uno participa en lo que quiera, y después vino la pandemia. Pero además de eso, cosas irrealizables. No, pues es que no nos reunimos nunca. Es que el uno está por allá a 2 horas, el otro está por allá no sé dónde. Bueno, ¿y qué hacemos en la delegación? El pobre delegado como medio encartado, invitaba a los padres y cada padre va sacando la excusa, hoy no puedo, mañana sí puedo, porque puntos suspensivos. No, yo sí, no, estoy en esto, lo otro, es decir, toda una estructura aún difícil de sostener, difícil de mantener. Hubo un punto que me llamó mucho la atención en este diálogo que tuvimos, realmente me llamó la atención porque me parece muy interesante y me parece muy iluminador. Faltó, en esos términos lo expresaba alguien, faltó descubrir los tiempos y la historia de salvación de cada parroquia. Qué interesante esto. ¿A qué me refiero? Hubo la tentación de limitarnos a lo programado. La delegación ya nos programó a que hay que hacerlo así, sin tener en cuenta suficientemente la realidad local de cada parroquia. La delegación nos manda y hay que hacer eso, hay que poner esto, hay que hacer eso, porque está programado. Muchas veces incluso, lo digo con todo mi respeto también, programación que a veces hacían no es de ninguna manera descalificar. Los seminaristas que estaban en el seminario, porque había párrocos que ponían a los seminaristas a hacer la programación. Y pues el párroco allá y el seminarista allá. Pues sí, el seminarista lo hizo bien, pero ¿quién tiene que hacer eso? Pues no era la persona, no porque no pudiera hacerlo, pero que hay personas quizás que tienen más elementos para hacerlo. Alguien hizo la observación, lo reímos. En la primera etapa, esa es la opinión de algunas personas, cuando el NIP, Nueva Imagen de Parroquia, se pensó desde el centro diocesano, parece que se pudo crear un cortocircuito, porque entonces la creatividad propia de cada comunidad parroquial se perdió. Un cierto fraccionamiento
por un deseo muy bueno, que era muy interesante. Es que miren ustedes, yo insisto, son alertas, porque el hecho de la existencia de un plan creaba un espíritu común. Vamos caminando juntos, tenemos planes comunes, tenemos metas comunes, no somos unas islas, pero ya la realización se hacía complicado. Entonces, la gran pregunta, díganos qué tenemos que hacer. Yo estoy esperando en la parroquia que la delegación de allá me diga qué tengo que hacer. Bueno, estoy esperando que me lo manden. Sí, pero ¿cuál es la realidad que tienes tú en tu parroquia con tus familias? ¿Cuál es la realidad que tienes con tus jóvenes? No, yo estoy esperando que la delegación me diga qué tengo que hacer. Yo alguna vez dije, si el lenguaje no nos pone trampas, que cuando usamos la palabra delegación y delegado, eso terminó, pues yo espero que el delegado haga. Y que el delegado, para eso lo delegamos. O sea, el problema no es mío, es el del delegado. Y si uno lo ve desde el punto del delegado, pues cada delegado pobrecito, con una papa caliente impresionante. ¿Cómo hago yo para programar la diócesis? ¿Cómo hago yo para programar la pastoral juvenil de la diócesis como si me correspondiera hacerla a mí? ¿Cómo hago yo para programar la pastoral familiar de la diócesis como si todo dependiera de mí? Si no son las parroquias el centro de realización efectiva de esto, y si no somos todos los que evangelizamos la familia, todos, sino el delegado que me diga qué es lo que hay que hacer. Parece que entonces la trampa del delegado, porque yo espero que él haga, porque esto no está, el delegado no nos ha mandado nada. Y si uno habla con el delegado, pobrecito, pero encartado, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo para mandar unas cosas? Convoco gente y la gente no viene. Le mando esto a los padres y los padres, puntos suspensivos. ¿Qué hago yo? Hermanos, estamos hablando de corazón, de alertas, que es importante tener en cuenta. Se fue perdiendo el ardor, se fue creando una cierta rutinización, se fue creando un cierto enfriamiento espiritual. Se fue perdiendo el dinamismo misionero, entonces hacíamos programaciones, llegaban las programaciones y lo que cada quien buenamente podía y quería hacer. Pero se fue perdiendo. Surge durante todo el tiempo, en las evaluaciones que hicimos, aparecen interrogantes sobre seminaristas. Entonces el seminario tiene que estar implicado allá, el seminario tiene que participar porque si no, no sé qué. Y en segundo lugar, sobre los sacerdotes jóvenes. Sacerdotes jóvenes. Porque entonces se hacía una formación muy teórica y en el seminario pues el plan de pastoral es esto. Pero resulta que lo que encontraba en la parroquia de pronto no era lo mismo. De pronto no, pero sí, idealmente es esto. El plan de pastoral y los muchachos se mentalizaban, es esto y esto y esto, pero cuando llegábamos a la parroquia de pronto el nivel de realización iba por otro lado. Poner en práctica, pero ¿dónde? Y la gran pregunta que apareció, yo la formulo, hermanos, con todo mi cariño sacerdotal. ¿En dónde se estancaron los nuevos sacerdotes? ¿En dónde? ¿Qué pasó que pareciera que hubo un freno? Que los primeros que fueron los gestores de un movimiento impresionante hasta el último suspiro de su vida, pero otros pareciera que no hubieran logrado entrar en este dinamismo, ¿no? Como que no alcanzaron a entrar. Entonces, bueno, los primeros que lo fueron diseñando lo sufrieron, literalmente lo parieron, literalmente lo dieron a luz. Y tratando de sostener la criaturita, que la criaturita creciera y se desarrollara como el Señor en gracia y estatura delante de Dios y de los hombres, más o menos, ¿no? Pero los otros no, pues ya encontraron la criaturita que caminaba. Entonces no vivieron la hermosura del parto, no vivieron eso, no vivieron la hermosura de gestar, de engendrar, gestar, dar a luz. Entonces parece que ahí entonces aparecía, bueno, y los jóvenes, ¿por qué no entran en esto? ¿Por qué no tienen la misma pasión? Con unos interrogantes enormes, ¿no? ¿Qué nos está moviendo a los sacerdotes hoy en nuestro ministerio? ¿Qué nos está moviendo? ¿Tras de qué estamos? ¿Tras de qué vamos? ¿Qué nos está moviendo? ¿Qué nos mueve? Nos hace
vibrar, que nos ha de vibrar pues en nuestra misión. Otro punto que apareció como alerta tiene que ver con los procesos formativos, indudablemente, porque es una urgencia, pero entonces nuevamente formaciones repetitivas y en un momento determinado fue cayendo en las cartillas y unas personas allá quebrándose el cerebro pues para crear la cartilla, muchas parroquias dándole uso a las cartillas y otras parroquias almacenando cartillas. Entonces una producción impresionante, miren la cantidad de material hermoso que la diócesis tiene, eso es impresionante. La cantidad de cosas que se crearon acá para la catequesis, para acompañar desde los chiquitos de primeros años, una cantidad, y bueno, y entonces lo importante era producir la cartilla. Y bueno, mande la cartilla. Algunos sí la usaron mucho y otros pues allá dormía el sueño de los justos, la cartillita, y por ahí como que sigue durmiendo el sueño del justo. Me parece que hay alertas sobre el mismo plan. Una pregunta, yo la he compartido que fue una observación que nos hicieron a los obispos en la visita ad limina, la que tuvimos en la Santa Sede en el mes de marzo, en el grupo que me tocó a mí, en el dicasterio de los obispos. Cuando nos reunimos los obispos, uno de los obispos de ahí hizo esta pregunta, porque entonces siempre en cada reunión con el dicasterio, uno de nosotros, de los obispos, nos pidieron el favor a varios de dar un pequeño saludo a los obispos, al prefecto del dicasterio, al cardenal prefecto, a los obispos prefectos, a los secretarios, pues, y después de eso un diálogo. Después de que el obispo colombiano a quien se le pidió que hablara sobre en el informe que se presentó se habló, hay un gran bloque de diócesis que van con el PIP, ahora no PDR, sino PIP, otro bloque van con el CINE, otro bien. La pregunta que hizo uno de los obispos, hago la pregunta, ¿estos planes de pastoral alcanzan a responder a la velocidad en la cual se mueve hoy la sociedad? Una sociedad de cambios, ¿estos planes alcanzan a tener en cuenta estos ritmos? Aparentemente muchas cosas cambian, sí hay unas que cambian, parece que otras permanecen, pero en todo caso sí, la vida es veloz en muchas cosas y la pregunta que hizo, yo oigo que tienen eso, me parece muy interesante, lanzo la inquietud. ¿Estos planes alcanzan a tener en cuenta el ritmo acelerado de la sociedad de hoy? ¿O tenemos de pronto unos planes más o menos fijos, casi que inmutables, y el mundo va cambiando? El mundo corre pues a su ritmo, pero tenemos unos programas que finalmente son programas para qué realidad. Aparecía esto, el riesgo de, encontré una frase interesantísima. Mientras la realidad iba en espiral, el plan pastoral era lineal. De aquí a allá, pero una realidad en espiral y en movimiento. Y un plan lineal, porque pasa esta etapa, pasa la otra, objetivo estas acciones, esto. Pero una realidad que está así dinámica en espiral. Y un plan de tipo lineal. Yo creo que terminamos ya aquí. Hay una parte ahí que me queda y la iré la otra en la tarde. O sea, discúlpenme, todavía les toca, todavía les toca un poco de pandemia. No, ahí por ahora, vamos acá. El ejercicio de relectura ha sido hecho, créanme, de la manera más respetuosa. Ha sido, escuchemos, interroguémonos, señalemos puntos, pues porque lo vivido, que es muy bello, que nos deja unos aprendizajes, también nos pone unas alertas. Y creo que no se pueden desconocer esas alertas en este momento en que tenemos que entre todos entrar en ir viendo hacia dónde nuestra diócesis tiene que seguir caminando. Gracias por su escucha.